Hijitas, están creciendo y es hora que les cuente la bella historia de cómo nuestra Ipú llegó a Florida. El hermano Domingo Zúñiga venía desde las montañas de Corinto predicando con el hermano Ángel Tapia. En los años 1950, en la finca de los hermanos Miguel Castro y Ana Ruiz. Allí, en la finca, una noche, mientras hacían el culto, se derramó el Espíritu Santo de tal forma que se amanecieron alabando a Dios. Y cuentan los ancianos de aquella época que los que llegaron a ver qué ocurría eran llenos del Espíritu Santo. Cuentan que los hermanos Castro los veían bajando de la finca, llenos del Espíritu Santo y predicando con denuedo el Evangelio por las calles de Florida. En Florida, hijitas, se inició la iglesia en el año 1958. Los primeros obreros fueron Marino Castro y Marino Ríos. El primer pastor, el hermano Alberto Clavijo. La obra se inició en la casa del hermano Gonzalo Nieves, que en ese tiempo era solo un simpatizante. En esta casa estaba ubicada en la carrera 22, número 927. En el año 1959 llegó el pastor Leopoldo Rodríguez y otros hermanos, como fueron los Castro, Salinas, Ordóñez, Martínez, Nieves, Grajales, Llanos, Montoya, Agudelo, Prado, Romero, hermana Mary Alba, Ana Ocampo, el hermano Toribio y otras familias. En total se congregaban 51 hermanos. Y la obra del Señor iba creciendo, hijitas. En el año de 1960 se congregaban más de 100 hermanos. Por esos días llegó el pastor Jorge Hernández, quien vio la necesidad de adquirir una propiedad y se compró la casa de la Unión Misionera por un valor de 12,000 pesos y se construyó la iglesia que hoy es la Pentecostés. Ay, abuelita, ¿sí que la iglesia nació ahí? No, hijita, espera, me olvidé contarles que antes de eso, un día, en la casa del hermano Gonzalo, estábamos haciendo el culto, recuerdo, y teníamos 4 bancas, y llegó el cura Mariano Figueroa y nos volteó las bancas. ¿Y estos protestantes qué? Todo el tiempo es lo mismo con ustedes, estudiando de escucharlos. Lárguense de aquí, protestantes, lárguense de aquí. Lárguense de aquí. Este cura nos gritaba, no quería que oráramos más. Ese cura era enemigo del evangelio, hijitas. Cuando salíamos a las calles a evangelizar, nos pegaban. Y en una ocasión, el hermano Leonardo Castro pasó por su lado y lo abofeteó, hijitas. Ay, Dios mío. Ay, abuelita, ese párrafo era bien malo. Ay, hijitas, cuando nos veían, gritaban, allí vienen los aleluyas, allí vienen. Nos pegaban y nos tiraban piedras.
un día en el parque, él hizo que la policía nos quitara las Biblias, que las rompieran y las quemaran. Abuelita, ¿en serio? Ese párroco era enemigo de Cristo. Sí, hijitas. Ese párroco no dejaba enterrar a nadie en el cementerio católico. Por eso se construyó el cementerio evangélico que tenemos hoy en día. ¿Vive aún ese párroco, abuelita? No, hijitas, murió en un accidente, bajando de la diana. Murió sin Cristo, hijitas. Ay, abuelita, ese cura Mariano era muy malo. Ay, sí, mi hijita. Pero déjenme, les sigo contando cómo fue el trabajo evangelístico aquí en Florida, en la casa de los hermanos Castro, Ana y Miguel. La hermana Ana era una gran sierva de Dios, de ayuno y oración. Cuando bajaban los hermanos de la loma, los hospedaban y alimentaban. No le importaba dejar de comer por darle a las visitas. ¿Qué tiempos aquellos, no, abuelita? Ay, hijita, sí. Aquellos tiempos no se amaba tanto lo material. Esta hermana dejó un gran legado a sus hijos. Los educó para servir a Dios. Hoy en día, ella ya no está, ni alguno de sus hijos, que ya descansan en el Señor. Aún quedan la hermana Edelmira y Edilma, ya muy ancianitas, y sus nietos. Uno de ellos, su bisnieto Jorge Graciano, pastor en Cartago, zona rural de Esparta. Y el hermano Arles, su nieto, un gran servidor que ama y defiende nuestra iglesia y que aún ama en gran manera las almas sin Cristo. Sí, abuelita, el hermano Arles es un gran predicador de la palabra de Dios. Ay, hijita, sí. El hermano Arles es un hombre muy usado por Dios. Y aunque nunca fue pastor, ayuda a muchos a conocer el mensaje en la casa de sus padres, la hermana Elvia y Jorge, quienes tenían una empresa de pan de bono y pan de yucas. Allí llegaban y el hermano Eber Restrepo, David Molina, John Jairo Restrepo y Gilberto Graciano, hoy por la gracia de Dios, pastores, llegaban en aquel tiempo y llenaban sus canastas con estos pan de bonos, y ya conocedores del Evangelio, salían por las calles contratados y mientras vendían, iban predicando el Evangelio. Subían a los buses, iban a la galería y no perdían la oportunidad de hablarle a las almas de Cristo. Fue así como el mensaje se expandía a través de estos grandes hombres, estos pastores. Recuerden que salían a predicar por las calles con una corneta que se instalaba en una vara alta para que el mensaje llegara a ser oído por todos. El hermano John Jairo Galvis arreglaba zapatos y predicaba. Así ganó a muchos, igual que el hermano Eber Restrepo, quien ya falleció. También los hermanos Tapia, Salinas, Grajales, Agudelo, Castro, Ordóñez, González, Nieves, Martínez, Cano, entre muchos otros. Caminaban horas para llegar a evangelizar
en el Llanito, La Ribera, Pueblo Nuevo, cuentan algunos ancianos que aún viven, que ellos subían a Párraga y lugares del campo arriba y predicaban en su juventud incansablemente la palabra de Dios. Abuelita, cuéntanos sobre la división de la iglesia. Ay, hijita, a partir del año 1975 llega el pastor Héctor Álvarez y su esposa Yolanda. En medio de la dura crisis que originó la división de la Iglesia Internacional, hoy Pentecostés, y la Nacional, hoy la IPUD, a raíz de esta crisis nos vimos